La mafia se define por un método. Ese método de lo legal y ilegal, el método de la corrupción, de la colusión, el método de aplicar violencia sistemática en contra de un otro que al poder mafioso lo preocupa. En la Argentina vimos el año pasado, el 1 de septiembre del 2022, un magnifemicidio en contra de la vicepresidenta. Ese magnifemicidio tiene condimentos mafiosos. La gran literatura argentina, como Arlt, Viñas, Walsh, hablaron del tema mafia, usaron la palabra, la usaron con mucha atención, con una atención sociológica. Por ejemplo, en ¿Quién mató a Rosendo? Aparece 2 veces. En la escritura de Viñas, en la escritura periodística y literaria también aparece el tema, vinculado con el menemismo. Y Arlt, con la locura que tenía en los años 20 como periodista, como voyeur de Buenos Aires, la había vinculado a la palabra mafia con una cosa muy interesante, que era la Barra Bravas. La 12, que la Barra Brava de Boca, fue conducida durante mucho tiempo por un tipo que había nacido en Calabria. Venía de un territorio altamente mafioso, Pilinga, el carnicero. Así que la literatura argentina sabe de mafia, le presta mucho más atención que la teoría política o la teoría del poder. Y Saviano se mete con la cuestión argentina porque además de escritor de ficción, practica el periodismo y escribió sobre los vínculos entre las mafias italianas y la Argentina, y él tiene una tesis que no es solo de Saviano, sino que la comparte incluso con un segmento conspicuo de la cientificidad internacional que se ocupa de cuestiones mafiosas, que en la Argentina no hay mafia. Eso es muy simpático, ¿no? Porque pareciera que en un mundo global, donde hay un mercado global, y en ese mercado global circulan un montón de cosas, en la Argentina los poderes mafiosos no están, no circulan, pero no explican por qué. Y además de esa postura de Saviano, que dice que efectivamente en la Argentina no hay mafia, es una postura y una hipótesis del diario La Nación, que permanentemente viene desplegando una operación, una magna operación de distracción respecto a las cuestiones mafiosas. O sea, Yatta, la palabra mafia, la vincula con bandas criminales primarias, y cuando habla de la Argentina, La Nación dice que efectivamente hay mafia en toda América Latina, pero en la Argentina no. Se está encubriendo algún poder o se está empalmando con poderes que sí están en nuestro territorio, digo en el territorio nacional, te diría desde hace por lo menos 100 años. Yo creo que hay un vínculo entre el poder mafioso y el poder del horror de la dictadura. Una intuición o una hipótesis que efectivamente los 2 poderes, el mafioso que empalma lo legal y lo ilegal permanentemente, y tenía una intuición que el poder de la dictadura, de la última dictadura, o mejor, de la dictadura última, entre el 76 y el 83, tenían algún grado de parentesco. Y hace relativamente poco, hará un año y medio, leí un texto de lo más interesante, cuyo título general es La doctrina del paralelismo global. Es un texto de 1981 y lo escribió Emilio Mignone, con otro coautor que se llamaba Conti, creo. Bueno, Emilio Mignone lo conocemos, o sea, un rector de una universidad nacional, la Universidad Nacional de Luján, una universidad intervenida por la dictadura. Y hay yo no sé si es verdad, pero si no es verdad, en todo caso podemos prestarle mucha atención a esta anécdota que voy a contar. Me parece que los militares se presentaron en la Universidad Nacional de Luján, fueron a la rectoría, se entrevistaron con sus métodos, con Mignone, y le dijeron: estamos buscando los fierros, estamos buscando las armas. Y parece que él, de forma irónica, lo llevó a la biblioteca. Y debía ser un lugar como este, ¿no? Yo no conozco la biblioteca de la Universidad Nacional de Luján, pero supongo que debe ser muy parecida a la librería Hernández. Dijo: bueno, acá están los fierros. En ese texto dice que la dictadura funcionaba con una racionalidad, y describe la racionalidad. Decía, una parte de esa racionalidad era una parte legal, que estaba por encima de la Constitución, con un reglamento, que el proceso de reorganización nacional, lo digo como se autonombraron, como se autonombró ese poder terrorista y horroroso, y junto a esa legalidad había un plexo ilegal, que es el plexo de los vuelos de la muerte, el plexo de los campos de desaparición, de concentración, de muerte, de violaciones. Bueno, o sea, decía Mignone, palabra más, palabra menos, que la dictadura funcionaba con un doble plexo normativo, legal e ilegal al mismo tiempo. Bueno, eso
es el plexo fundamental de la organización del poder mafioso. Y de hecho, mira, te diré algo más. En algún momento en la Argentina deberemos estudiar, examinar en la clave histórica, en la clave geográfica, en la clave filosófica, sociológica y también de poder, de dónde venían todos esos apellidos que integraron el poder de la dictadura. Videla, Vignone, Agosti, Macera, etcétera, todos apellidos que nos inquietan, incluso hoy en día que lo decimos, los apellidos italianos. Hay que historizar esos apellidos para ver esas familias a qué se dedicaban en Italia, de qué lugar de Italia venían. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, cuando hablamos de mafia hay que vincularla necesariamente con un fenómeno étnico. Yo soy calabrés. Esto quiere decir, soy calabrés y no soy mafioso. Y no hay que caer en la confusión o, en todo caso, no hay que caer en la tentación de pensar que si se es del sur de Italia, mecánicamente se es mafioso. De ninguna manera. Bueno, pero vuelvo a lo anterior. No por ser del sur de Italia se es mafioso, pero al mismo tiempo, historizando ciertas familias, ciertos apellidos, podríamos descubrir tal vez unas terminaciones nerviosas entre el poder desaparecedor de las dictaduras y algunas organizaciones propias del sur de Italia, tal vez. Lo digo como hipótesis. El tema de Google es interesante y es interesante sobre todo el tema de todo lo que podría entrar en una palabra general que es la mediaticidad. La mediaticidad monopólica, con eso hablamos de medios, hablamos de internet, hablamos de redes sociales. Y ahí también hay intereses mafiosos. Porque, ¿qué es el mafioso? ¿O quién es el mafioso? ¿Cómo podemos identificarlo? Son personajes que hoy en día, desde el siglo XX y en esta porción del siglo XXI, son empresarios. Son empresarios y en general empresarios que se ubican en el medio entre la producción y el mercado. O sea, son seres parasitarios. Desde que las organizaciones mafiosas clásicas nacieron en Italia hace más de 200 años. Ahora, estamos diciendo mucho Italia, pero al mismo tiempo hay que decir que hay organizaciones mafiosas complejas en todos los países. O sea, la mafia es un fenómeno global y hay mafias chinas, mafias japonesas, mafias rusas, interesantísimas. Y luego están las clásicas mafias italianas que desde el sur de Italia se expandieron al mundo, entre otros territorios a la Argentina, por la propia historia política de Italia y la propia historia política de la Argentina. Luego de la batalla de Caseros, en la cual Urquiza derriba a Rosas, con la generación ilustrada de fines del 800, este país elabora una teoría, la teoría liberal de la inmigración, y entonces empiezan a llegar muchos italianos. Entre 1880 y 1955 en la Argentina llegaron 3 millones de italianos e italianas. Y entre esas inmigraciones masivas llegan también organizaciones mafiosas. Solo que el Estado argentino no la miró nunca, o si la miró no se quiso ocupar de ellas, porque el Estado argentino, el Estado Nacional Oligárquico por lo menos, o el post-Estado Nacional Oligárquico, se ocupó de perseguir a anarquistas, a comunistas, a socialistas, o sea, a todas esas formas ideológicas emancipadoras. Y además, entre la vieja clase oligárquica y las clases mafiosas hay un elemento común, que son subclases del mismo colonialismo, el colonialismo español. Y además, tanto la oligarquía como las mafias, con las organizaciones mafiosas, tienen en común una herramienta, que es la violencia. Entonces se empalmaron la oligarquía argentina y las clases mafiosas venidas del sur de Italia. Un signo de esto que estoy diciendo lo encontramos, por ejemplo, en el matrimonio de Franco Macri con Alicia Blanco Villegas, una señora de la oligarquía del centro de la provincia de Buenos Aires, de Tandil, y de un señor que venía del sur de Italia, con un apellido vinculado con una de las familias clásicas de la 'Ndrangheta calabresa. Los mafiosos, como empresarios y empresarios del crimen, ¿qué miran? Miran, por ejemplo, segmentos del mercado que todavía no han sido normados, que no han sido codificados, que, por ejemplo, el Estado no ha reglamentado, por ejemplo, esa porción de mercado. Entonces, como el mercado es más rápido,
que las codificaciones de los estados, cuando aparecen nuevas porciones de mercado que todavía no han sido normadas, tipificadas, no hay una ley, se puede hacer en esa porción de mercado en un tiempo breve cualquier cosa. O sea, se pueden acumular grandes capitales. Y los mafiosos, como son empresarios del crimen, miran permanentemente esas secciones o esos segmentos del mercado aún no reglamentados por el Estado para meterse y hacer negocios. Hay mafiosos que son grandes editores. Hay mafiosos que son grandes hombres vinculados con la mediaticidad monopólica internacional. ¿Por qué? Porque los libros, que para nosotros son objetos preciosos, porque en un libro hay un legado de una historia, legado de militantes, memoria de un pueblo, en fin. Para el campo nacional y popular, los libros son otra cosa que lo que son los libros para los empresarios criminales. Y los empresarios criminales saben que tanto la industria del libro como la industria comunicológica son aparatos que organizan el sentido común. Entonces son objetos y son mecanismos y son dispositivos de disputa. De lo que contás de Google, que efectivamente se mueve con una racionalidad de lo ilegal legal, es una racionalidad mafiosa. Hay que ver, digamos, habría que investigar y examinar quién la activa y cuáles son los sujetos que activan esa racionalidad. Porque muchas veces somos capaces de identificar la racionalidad o ese doble plexo del cual hablábamos antes, ¿no? De lo legal y ilegal. Pero no es tan sencillo desde el punto de vista militante o incluso desde el punto de vista de la estatalidad pública, identificar cuál es el sujeto, cuál es el sujeto, individuo u organización que activa ese mecanismo. Muchos revolucionarios y revolucionarias también han reflexionado sobre la categoría del doble poder. En un momento emancipatorio de la historia humana, como son las revoluciones, se despliega un doble poder por un momento, es una especie de parpadeo, antes que efectivamente ese poder emancipador logre crear otro tipo de estatalidad popular. ¿Por qué digo esto? Porque las mafias también son doble poderes. Pero ¿cuál es la diferencia entre el doble poder emancipador revolucionario y el doble poder permanente mafioso reaccionario? Que el doble poder mafioso es permanente. Una vez que se enquista en el Estado, empieza a hacerlo chirriar de manera permanente y lo dispone en contra de grandes mayorías populares. En estos libritos, porque este fue el primero, Mafia Capital, luego vino otro que se llama Mafia Argentina, y hoy que estamos conversando acá en la querida librería Hernández, acabo de terminar el tercer librito que se llama Mafia Global, y en este librito, Mafia Capital, digo, ¿qué podemos hacer en la Argentina para cuidarnos de esos poderes que afectan la vida popular en común, la vida de las clases trabajadoras, eso quiero decir? Y pensaba en una codificación en el Código Penal argentino, Código Penal en el cual, que carece de la figura de asociación mafiosa. Sí tenemos la asociación, la asociación ilegal, la asociación ilícita, exactamente. Pero no es lo mismo que la asociación mafiosa, se podría codificar, creo. Otra cosa que imaginaba era la constitución de una comisión bicameral en el Congreso de la Nación para que investigue permanentemente los vínculos entre la criminalidad y la política. Y luego otra cosa que se me ocurría y que está aconteciendo en la Argentina, felizmente, era la constitución de un movimiento social antimafia. Me parece que eso se está constituyendo en la Argentina de manera casual, o no tanto en todo caso, y lo están constituyendo con mucha inteligencia, mucho esfuerzo y con formas vitalistas. El campo popular, el padre Paco Olveira, un cura en Opción por los Pobres, y un movimiento juvenil de lo más interesante que se llama Les Jóvenes. Y en esas organizaciones, los curas en Opción por los Pobres, Les Jóvenes, reverbera de alguna manera esa lengua, que era la lengua militante, la lengua emancipadora de Hebe de Bonafide. Y creo que lo están constituyendo.
a ver si puedo graficarlo con una metáfora. Son animales mitológicos, son seres mitológicos, bestias mitológicas con muchas cabezas, por lo menos con 2 cabezas, con varios ojos. Una cabeza piensa permanentemente la ilegalidad, otra cabeza piensa la legalidad y una tercera cabeza piensa cómo entramar la legalidad y la ilegalidad, lo legal y lo criminal. Y un ojo de ese monstruo mitológico, de ese que tiene muchas cabezas, está puesto siempre en el Estado, en el sistema de partidos. Porque a través del Estado, las organizaciones criminales pueden desplegar plenamente o de manera tendencialmente plena su soberanía. Y eso pasa en la Argentina, donde hay un Estado que en parte funciona sobre la base de una ilegalidad permanente. Eso lo vemos en un segmento conspicuo del Poder Judicial hoy en día, pero lo vemos históricamente en las mafias italianas y en la mafia rusa también. Las mafias rusas nacieron, por ejemplo, durante el periodo bolchevique, durante el momento stalinista, porque Stalin agarró a unos cuantos criminales y los mandó al Gulag, al sistema de Gulag soviéticos, en la ciudad de Perm, Kuchino, y ahí se organizaron hermandades criminales de lo más interesante, los Fori Fizzaconia, por ejemplo, y luego, durante la Glasnost, la perestroika, o sea, durante la transición entre la economía planificada y el Estado comunista, cuando Rusia se transformó luego de la caída del muro de Berlín en un Estado moderno, liberal, democrático, esas antiguas organizaciones que habían nacido en el Gulag crean partidos políticos y a través de esos partidos políticos colonizan la Duma y colonizan parte del Estado ruso. Y hoy en día se ocupan, por ejemplo, de desplegar dentro de las fronteras rusas y afuera de la frontera rusa, por ejemplo, en las embajadas, distintas formas de acción criminal mafiosa. Entonces, no es raro que en la Argentina pase lo mismo, porque es una forma de pensar, una forma cognitiva del poder mafioso. Mirar siempre el Estado y ubicarse en segmentos conspicuos o en todo el Estado para desplegar plenamente su soberanía. Creo que en El Padrino 3 está esta escena, no recuerdo bien, pero en una de las 3 películas que configuran esa magna obra. Estaba un hijo del viejo Corleone que estaba haciendo negocios a través de una inmobiliaria, porque como decíamos antes, los mafiosos son empresarios, y empieza a hacer muchos viajes, va al Vaticano, los vínculos entre las organizaciones mafiosas italianas y la Iglesia, el Vaticano es conspicua, esos vínculos son espesos y conspicuos. Bueno, vemos que va a Roma, al Vaticano, luego vuelve a los Estados Unidos y creo que hace otro viaje a La Habana. Y por ejemplo, cuando empieza a desplegar los negocios en la ciudad de La Habana, el hijo del viejo Corleone, en algún momento hay una conmoción política. Esa conmoción política acontecía el 1 de enero de 1959. Una muchachada joven, una juventud un poco despeinada, un poco excesivamente pilífera, estaba bajando de Sierra Maestra y del Pico Turquino, pasando por Santa Clara, llegando a La Habana, la revolución. Y este buen muchacho, el viejo hijo de Corleone, otro mafioso, vuelve a los Estados Unidos. Es una linda metáfora para pensar que efectivamente el poder mafioso puede ser condicionado. Y es porque son organizaciones sociales, organizaciones humanas. Y a una organización reaccionaria se la puede contener con otro tipo de organización, no necesariamente mayor, pero que afirme otros valores humanos, otros valores, porque podríamos decir valores emancipatorios o populares, en ese caso revolucionarios. En esa fecha se inauguró la historia contemporánea de América Latina también, ¿no? Y estaba un argentino,